Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y por supuesto, de inspiración. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un título que ya de por sí evoca imágenes de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, Hande y Kerem, un amor eterno en mi corazón para siempre. Sí, amigos, vamos a desempacar esta promesa de amor eterno, explorando las razones por las que esta pareja, o esta historia, se ha grabado a fuego en el corazón de tantos. Si eres nuevo por aquí y te encantan las narrativas que te hacen suspirar, reír y a veces hasta llorar un poquito, entonces este es tu lugar. Te invito desde ya, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese clic al botón rojo que aparece por aquí o por allá, y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras aventuras narrativas. Vamos a empezar este viaje juntos. El título Hande y Kerem, un amor eterno en mi corazón para siempre, es mucho más que unas simples palabras. Es una declaración, una promesa, un anhelo profundo que resuena en el alma. Nos habla de una conexión que va más allá de lo terrenal, de un vínculo que parece desafiar las leyes del tiempo y de las circunstancias. Y es precisamente esa magia lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Es una pareja real, un dúo de ficción que ha cautivado nuestras pantallas, o tal vez una metáfora de ese amor ideal que todos buscamos. Sea cual sea la respuesta, la promesa de eterno y para siempre es poderosa. Nos invita a creer en la posibilidad de un amor que perdura, que se fortalece con el tiempo, que se convierte en una parte indeleble de nuestra propia identidad, de nuestro mi corazón. Para empezar a explorar esta idea, pensemos en qué hace que un amor sea eterno. Es la intensidad inicial, la pasión arrolladora que a menudo asociamos con los inicios de una relación. O es la constancia, la lealtad inquebrantable, la capacidad de crecer juntos a través de las alegrías y las tristezas. Tal vez, como sugiere el título, es una combinación de ambas, un equilibrio delicado entre el fuego del deseo y la solidez de la compañía. Cuando pensamos en parejas icónicas, tanto en la vida real como en la ficción, a menudo encontramos estos elementos presentes. Piensen en aquellos romances cinematográficos que nos han hecho suspirar, o en las historias de amor de la vida real que se transmiten de generación en generación como leyendas. Siempre hay algo en ellas que trasciende la simple atracción física. Si Hande y Kerem fueran una pareja de la vida real, ¿qué cualidades creen ustedes que los harían merecedores de un título tan grandioso? Probablemente su amor no estaría exento de desafíos. Ningún amor verdadero lo está. La vida nos presenta obstáculos, malentendidos, momentos de duda. Lo que distingue a un amor eterno es, quizás, la fortaleza con la que enfrentan esos desafíos, la resiliencia para superar las tormentas y salir aún más unidos. Es la comunicación honesta, el perdón mutuo, la voluntad de sacrificarse el uno por el otro. Es ese entendimiento profundo, esa capacidad de leer en los ojos del otro lo que se siente, lo que se necesita. Es el apoyo incondicional en cada paso, la celebración de los triunfos ajenos como si fueran propios, y el consuelo en los momentos de debilidad. Ahora imaginemos que Hande y Kerem son personajes de una serie o película. En ese contexto el título Un amor eterno en mi corazón para siempre sugiere que su historia ha tenido un impacto duradero en nosotros, los espectadores. ¿Qué elementos narrativos podrían crear un amor tan poderoso en la pantalla? Quizás empezaron como enemigos, con esa química explosiva que surge de la rivalidad. O tal vez fueron amigos de la infancia que florecieron en amantes, con una conexión preexistente que se profundiza con el tiempo. Las historias que nos cautivan a menudo presentan personajes complejos, con defectos y virtudes, que los hacen humanos y fáciles de empatizar. Cuando vemos a Hande y Kerem luchar por su amor contra viento y marea, contra familias en desacuerdo, contra destinos crueles, nuestro propio corazón se involucra en su lucha. Pensemos en los giros argumentales, en las pruebas que enfrentan. Quizás un malentendido que separa a los amantes, o un secreto del pasado que amenaza con destruir su presente. La audiencia se identifica con esa angustia, con esa esperanza de que, a pesar de todo, logren reunirse. Y cuando finalmente lo consiguen, cuando vemos esa reconciliación, esa declaración de amor que reafirma su vínculo, es cuando el título cobra todo su sentido. Mi corazón se convierte en el receptáculo de esa historia, un lugar donde el amor de Hande y Kerem ha encontrado un hogar permanente. Es un recordatorio de que aunque la historia en la pantalla termine, el sentimiento que nos generó perdura. Analicemos la frase para siempre. Es una promesa audaz.
En un mundo donde todo parece efímero, donde las relaciones pueden ser tan volátiles, la idea de algo para siempre es reconfortante y aspiracional. ¿Qué significa para ustedes, queridos espectadores, un amor para siempre? ¿Es la ausencia de fin, la eternidad? ¿O es la cualidad de ser inmutable, de no desvanecerse con el tiempo? Creo que en el fondo todos anhelamos esa sensación de seguridad, de saber que hay algo o alguien que estará ahí, incondicionalmente. Y cuando una historia como la de Hande y Kerem nos presenta ese ideal, es natural que se quede grabada en nuestro corazón. La forma en que la frase está construida, un amor eterno en mi corazón, es particularmente íntima. No dice simplemente el amor eterno de Hande y Kerem. Dice mi corazón. Esto implica una conexión personal, una identificación profunda. Significa que la historia de Hande y Kerem no es solo algo que hemos observado, sino algo que hemos internalizado, que ha tocado nuestras propias experiencias de amor, nuestros propios anhelos. Quizás nos recuerdan a un amor que hemos tenido, o a uno que deseamos tener. Tal vez nos inspiran a ser mejores amantes, a ser más valientes en nuestras propias relaciones. Para que un amor sea recordado como eterno, debe haber algo que lo trascienda. Puede ser una causa común que los une, una lucha compartida por un ideal. O quizás es la pura y simple conexión de almas, esa sensación de haber encontrado a tu otra mitad. Cuando vemos a Hande y Kerem, ¿qué es lo que nos hace pensar que su amor es diferente? ¿Es la intensidad de sus miradas, la forma en que se buscan incluso en medio del caos? ¿O son las palabras que se dicen, llenas de significado y promesa? Pensemos en la música que acompaña a estas historias. A menudo, la banda sonora es crucial para evocar esas emociones de amor eterno. Una melodía que se repite en momentos clave, que se convierte en el himno de su romance. O quizás son las escenas icónicas, un reencuentro bajo la lluvia, una declaración de amor bajo las estrellas, un abrazo que parece detener el tiempo. Estos momentos se convierten en puntos de referencia en nuestra memoria colectiva, anclando la idea de un amor que perdura. Además, la química entre los actores que interpretan a Hande y Kerem, si fueran personajes ficticios, es fundamental. Esa chispa palpable, esa forma en que sus personajes parecen realmente enamorados. Cuando esa química es auténtica, la audiencia la siente. Nos contagiamos de su amor, nos convertimos en testigos de su devoción. Y es por eso que a menudo nos aferramos a estas historias, a estas parejas, incluso después de que la serie haya terminado. Pero volvamos a la idea de mi corazón. ¿Qué significa realmente que un amor esté en mi corazón? Significa que ha moldeado mi perspectiva, que ha influenciado mis creencias sobre el amor. Significa que al pensar en Hande y Kerem siento una calidez, una esperanza, una validación de que el amor verdadero existe y puede ser duradero. Es como si su historia se hubiera convertido en una parte de mi propia narrativa personal, un capítulo lleno de romance, lealtad y un final feliz que, aunque sea en mi imaginación, se siente real. La frase para siempre también tiene una connotación de trascendencia. No se trata solo de un periodo de tiempo, sino de un estado del ser. Un amor que es para siempre es aquel que se integra en nuestra identidad, que se convierte en una parte de quienes somos. Y si Hande y Kerem han logrado eso en mi corazón, entonces su amor ha logrado el máximo triunfo. Ha dejado una huella imborrable. Quizás esta historia nos habla de la perseverancia. De no rendirse ante las dificultades, de luchar por lo que uno ama. En un mundo que a menudo nos enseña a ser pragmáticos, a veces incluso cínicos sobre el amor, una historia como esta nos recuerda la importancia de la fe, de creer en la fuerza de una conexión genuina. Hande y Kerem, a través de su amor, nos dan permiso para creer en la magia. Y aquí, en nuestro canal, amamos explorar estas historias que nos inspiran. Amamos desgranar las emociones, las lecciones que nos dejan. Porque al final del día, ¿qué es más importante que conectar con esas narrativas que nos hacen sentir vivos, que nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas y la posibilidad de un amor que perdura? Si la historia de Hande y Kerem les ha conmovido de alguna manera, si han sentido esa conexión especial de la que hablamos, entonces este vídeo es para ustedes. Espero que haya servido como un recordatorio de la fuerza y la belleza de un amor que promete ser eterno. En resumen, hemos explorado cómo el título Hande y Kerem, un amor eterno en mi corazón para siempre, evoca una conexión profunda y duradera, ya sea entre personas reales o personajes de ficción.
Hemos reflexionado sobre los elementos que hacen que un amor sea percibido como eterno, como la resiliencia, la comunicación y el apoyo mutuo. Hemos analizado la importancia de la intimidad que sugiere la frase "en mi corazón", implicando una identificación persona. L y una internalización de la historia. Y hemos considerado cómo la promesa de para siempre representa un ideal aspiracional de un amor que moldea nuestra identidad y nos da esperanza. La química, la narrativa y, en última instancia, el impacto emocional son clave para que un amor deje una marca imborrable en nuestro corazón. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de todo corazón que este vídeo les haya parecido tan intrigante e inspirador como a mí me ha resultado crearlo. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje. Su presencia aquí y su interés es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora me encantaría escuchar sus propias interpretaciones. ¿Qué significa para ustedes un amor eterno? ¿Han vivido alguna historia, real o ficticia, que les haya hecho sentir esa conexión profunda de la que hablamos? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les hizo sentir algo especial, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también aman las historias que nos tocan el alma. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando estas aventuras narrativas para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta entonces, que sus corazones estén llenos de amor eterno.